Hola, soy Nelson Leiva, creador de el blog Cientista Austral y en YouTube Política al Día, Lluvia de Ideas y de otros espacios. Los invito a seguir leyéndome en el blog y escuchando mis programas o los temas en YouTube donde tratamos de analizar la política nacional e internacional con altura de mira, tratar de dar una explicación pedagógica a lo que ocurre en el mundo y en el país, hacer un análisis crítico, diciendo la verdad de lo que ocurre y no comprometiéndonos con ningún gobierno de turno y criticando a todos los que hayan que criticar. Darle a todos con todo, como decimos el lema. Vamos a cumplir ya un año. En el blog vamos a cumplir este año un año más. Y así estamos creciendo para dar una determinada información y cultura política en el país y en la región de Magallanes que tanta falta nos hace para poder entender los fenómenos políticos, para poder entrar a relacionarnos, a entenderlos y para poder tomar decisiones, sobre todo en un año electoral como este. Por eso los invito a seguir mi blog, a seguir Lluvia de Ideas y Política al Día y revisarlos en cualquier momento, porque ahí encontrará todo el material que le sirva, inclusive para hacer tareas de colegio o para poder ser acompañado como si fuera un podcast. Les agradezco mucho y seguiremos trabajando. Lluvia de Ideas. Tenemos un gobierno de políticas claras o de demagogia o de populismo propiamente tal, cuyas ideas políticas no se llevaron 100% a cabo o no se producen con tanta claridad. Un gobierno que buscaba reformas sociales o no las consiguió todas, donde ocupó el populismo como herramienta permanente, no teniendo clara una determinada base ideológica, no teniendo tampoco una línea política, ni una estrategia política propiamente tal, utilizando eslogan, principios demagógicos, los cuales no se concretaron siempre de la mejor manera. Tuvo logros, sí, generados por acuerdos políticos y algún grado de clarividencia a la hora de llevar a cabo esas políticas públicas. Pero como gobierno, sin duda, se ve afectado en materia de corrupción, no tenía una línea política clara, no se sabía si era de una izquierda populista o izquierda tradicional, no tenía claramente bases ideológicas ni estructuras políticas. Se trató de gobernar con entusiasmo y romanticismo, pero faltó la muñeca de autoridades políticas con convicción. No se gobernó con partidos políticos estructurados. Más bien el Frente Amplio descansó en la alianza con los partidos concertacionistas y recién con la creación del Frente Amplio como partido único se da una institucionalidad de gobierno, pero eso arreglando la carga en el camino, sumado a la inmadurez política, al fanatismo ideológico, donde vemos una mezcla de un socialismo utópico, un socialismo científico,
algo de socialdemocracia, algo de socialcristianismo, inclusive algo de anarquismo, lo cual tiene claro que los líderes políticos que representaban al Frente Amplio jugaban a hacer política, o que representan al Frente Amplio, juegan a ser políticos y que no tienen claro las líneas ideológicas, ni los límites ideológicos para conseguir los objetivos claros y permanentes. Y que obviamente serán poco confiables de ahora en adelante, porque no sabemos a qué idea política realmente representa. Boric convierte a la demagogia y al populismo como un arte de política errática, de falta de estrategia e improvisación permanente. Un desconocimiento e ignorancia absoluta de la toma de decisiones políticas y el poder pronosticar resultados y posibles soluciones a los problemas. Una nula y cero capacidad de anticipación de las dificultades y los problemas políticos, lo cual sin lugar a dudas nos demuestra que el gobierno frente amplista, a pesar del apoyo y del costo político, porque se quemaron de la concertación a la hora de demostrar un apoyo a esta administración, queda demostrado que no escucharon recomendaciones, que actuaron soberbiamente, que quisieron improvisar, gobernar desde la guata, y obviamente eso, gestando al hedonismo y a las sensaciones, más que a la racionalidad política y a las capacidades políticas, dio abierto a episodios de corrupción, a aprovechamiento, a ilegalidades y una falta de conducción política que se vuelve más clara y evidente. Y eso colapsa o perjudica las políticas públicas como las 40 bonas, la pensión básica solidaria, el pago de la deuda histórica y otros elementos que sí son demostración de buenas decisiones del gobierno, pero que han sido eclipsados por su falta de dirección política, falta de capacidad política, por la inmadurez política que lleva a tomarse los problemas muy a pecho o a la política como un juego más que una realidad y una demostración constante de las capacidades y de un permanente feedback de interpelaciones, las cuales deben ser resueltas en forma práctica y evidente a la hora de determinar y buscar solución. Entonces, todos estos errores nos demuestran que el gobierno no solo no pudo cumplir con lo básico, sino que no dio estabilidad política, no actuó con una madurez política evidente de acuerdo al cargo. Y la excusa no es la falta de experiencia de Boric y del Frente Amplio, porque ese es un error de origen, que sí se sabía, pero que sí minimizó y no se tomó en cuenta. Nunca antes en el Estado de Chile había llegado a la presidencia de la República un político cuyo currículum era ser dirigente universitaria y un periodo o dos por la Cámara de Diputados. Por Dios, si ni título tenía. Entonces, el roce político, la experiencia política, no debe basarse solo en el empuje o
las ganas, o en romper paradigmas, o de destruir lo indestruible, o desafiar lo indescifrable, o cumplir lo imposible como el Cid Campeador, o Galvarino Caupolicán, o el gran Lautaro. Estas no son proezas históricas, ni son relatos épicos, ni tampoco queremos un Aquiles ni a un Hércules. Queremos gobernantes, y los gobernantes deben dar certeza, y la certeza de los gobernantes es sin duda el principio básico de tener el roce político, cultural y la experiencia política suficiente antes de recibir un cargo. Y eso no solo se logra con el ensayo y error, que es una forma, sino que debe establecerse este ensayo y error por periodos permanentes. En toda nuestra época democrática, los parlamentarios han llegado a ser presidentes, pero previo a 2 o 3 periodos en la Cámara de Diputados, 2 o 3 periodos en el Senado, y después de muchos años de experiencia política, postular a la presidencia de la República, para ahí no asegurar el éxito, pero sí para disminuir la capacidad de margen de error a la hora de generar una administración. ¿Por qué? Porque se conoce el roce, los errores, cómo funciona el aparato público. Se ve de una manera idealista, pero también realista. No se entra con utopía solamente, sino con herramientas políticas claras y objetivas que permiten pensar que se puede tener una buena gestión y se pueden tomar buenas decisiones. No está exenta de errores o de horrores políticos, pero sin duda baja el margen de error y se puede volver más ineficaz. Pero cuando existe un gobierno que viene de la inexperiencia, utiliza la demagogia como una opción política, le echan para adelante, como se diría vulgarmente, con solamente las ganas y no teniendo ni las capacidades ni el mínimo de preparación, y no se escucha por la arrogancia de la juventud las indicaciones, las proposiciones de los que más saben, no por buenos ni por ser eruditos políticamente, sino por viejos, por tradición, por conocer, por aprender de los errores, y no se escucha claramente esas recomendaciones, y más bien se los deja hacer abiertamente para que hagan lo que quieran, entendiendo que muchos elementos ni siquiera sabían lo que tenían que hacer. Es muy difícil entender, justificar o racionalizar que un gobierno de certeza de un funcionamiento coherente a la hora de hacer política. Y respondían con agresiones, con insultos, o más bien con la arrogancia de la juventud, pero con una nula capacidad política evidente. También la aparición de escenas de corrupción, de aprovechamiento, de robo, después de predicar y criticar los abusos de poder y la corrupción del gobierno anterior, viene a reflejar que obvia y naturalmente no se puede criticar a los anteriores cuando se está en la oposición, y cuando se está en el gobierno cometer el error de hacer las mismas prácticas, donde el presidente sin duda fue traicionado, o más bien brilló por su ausencia y no fue capaz
de anticipar y de controlar a quienes abusaban de su confianza y la confianza de los chilenos, generando episodios de corrupción terribles e inexplicables. Además, el fanatismo ideológico por el feminismo, el ambientalismo y otros elementos que quizás son necesarios y representativos en la sociedad. Nadie dice que no, pero no son los temas únicos. Existen otros sectores marginados a los cuales no se les dio ninguna participación, ni siquiera se escuchó su voz. Y estos sectores discriminados a los cuales se les dio excesivo protagonismo, empezaron a vender una ideologización excesiva, empezaron a crear un sectarismo dentro del país. Y sin duda, tratar de imponer arrogantemente su visión política e ideológica, con una arrogancia y una desfachatez sin control, de la cual aportó lo suyo el presidente. Además, un gobierno que ha tenido una de las pésimas gestiones internacionales, generando y metiendo conflictos que no son oriundos del país en la interna del país, generando más división, colocando y sembrando odios en comunidades distintas de migrantes, las cuales se llevan bien y conviven a pesar de las diferencias y de los conflictos internacionales a los cuales estos pueblos se han sometido. Por lo tanto, no se buscaba acá la concordia ni el bien común, sino que todo lo contrario, dividir y causar polémica, reyerta, encono y división. En resumen, el gobierno de Boric prometió muchas cosas, ocupó la demagogia como herramienta, tuvo avances significativos en muchas áreas, pero estas se vieron eclipsadas sin duda por su falta de capacidad política, su propio analfabetismo político, su propio fanatismo ideológico, si es que tenía alguna ideología. Como ya dijimos en los encabezados, nunca quedó claro la ideología que pertenecía, y más bien se convirtió en una representación de un gobierno protonal cuyo desorden, encabezados y títulos, ayudados por la demagogia, convirtieron muchas veces el gobierno frente amplista en un barco a la deriva, que solo se cimentaba y se justificaba o se mantenía por el timón de la lógica ideológica y el fanatismo ideológico de unos y de otros, pero que no buscaba ni la concordia ni un desarrollo político que incluyera a todos los chilenos. Más bien se hizo un sectarismo o una especie de estamento. Gobernamos para los fanáticos del Frente Amplio, para los que piensan como nosotros y que los demás se jodan. Y esto fue generando que el gobierno, que había ganado por más de un 50%, limitara su apoyo al mínimo histórico, y recién por el apiadarse del final del gobierno logra obtener el piso de apoyo de casi el 30% que apoyó al Frente Amplio en la primera vuelta, lo cual demuestra que el gobierno no lo ha hecho bien, más bien ha ido divagando, zigzagueando,
no teniendo claro ni políticas internacionales, ni políticas públicas, ni políticas para un bienestar general. No nos olvidemos, Disque Asiche, que va a la Araucanía y es recibida con balazos. El caso Monsalve, en un gobierno que decía y se institucionalizaba como un gobierno feminista, el cual las mismas mujeres han cuestionado la representatividad y las políticas y la efectividad de las políticas feministas a lo largo de la administración. También un gobierno que habló de la diplomacia o turquesa, la cual al poco tiempo terminó cediendo a posturas más realistas en relaciones internacionales. La visión sesgada y fanática que ha generado divisiones internas entre chilenos y entre las colonias que pertenecen y que viven en Chile en forma permanente, trayendo los conflictos religiosos y añosos que estaban fuera de Chile a la política interna, como una pésima recomendación y como distractores para que nos olvidemos de lo que el gobierno ha sido o no ha sido capaz de hacer. En fin, podemos seguir hablando de los pocos aciertos y más bien este experimento casi de laboratorio que hemos tenido en el gobierno de Boric y que nos va a dejar bastante poco para recordar. Quizás la reforma de pensiones y algún otro hito más que no es menos importante, pero políticamente no ha sido un gobierno que haya tenido una brillantez y que desgraciadamente Boric lo sabe, pero su ego y su falta de autocrítica no lo hacen ver desgraciadamente la realidad.